Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo tú veas este video. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Estamos en el tercer repaso de la clase de hermenéutica que estamos teniendo en la Escuela Bíblica SEP todos los miércoles a partir de las 20 horas hasta las 21:30 de forma totalmente gratuita a través de la plataforma Google Meet. Si estás interesado, deja tu comentario y nos comunicaremos contigo. Estamos haciendo un repaso de la última clase que tuvimos la semana pasada sobre hermenéutica, donde vimos, entre algunas cosas, estos 5 errores que la hermenéutica protege, estos 5 errores que se cometen a la hora de interpretar un texto. Los vimos con ejemplos y pudimos entender lo importante de una correcta interpretación, que a eso apunta la hermenéutica, ¿verdad? Que es el arte de la interpretación, de la exégesis del texto. El primer error que vimos es sacar el texto fuera de contexto, y esto es muy común. Esto es cuando utilizamos una parte del texto fuera de su contexto próximo, o sea, de los versículos anteriores o posteriores, fuera de su contexto histórico, cultural, bueno, viendo esas 4 distancias que ya hemos visto, ¿verdad? A la hora de interpretar, que es la distancia cultural, lingüística, sociológica y histórica. Entonces esas distancias tienen que tenerse en cuenta a la hora de interpretar un texto para no sacarlo fuera de su contexto. Pusimos como ejemplo 2 Corintios 3:6, un texto sacado tanto fuera de contexto cuando se dice desde los púlpitos o en la jerga cristiana: la letra mata pero el espíritu vivifica, haciendo referencia a que el estudio de la palabra mata tu fe, endurece tu corazón, te agranda la mente o la cabeza, pero te achica el corazón, ¿verdad? Ese es el concepto muy generalizado y se utiliza ese versículo totalmente fuera de contexto, porque cuando uno lee solamente dentro del versículo, lee el versículo completo, se da cuenta de lo que está hablando ahí. No es de ser letrado o ser estudiante de la palabra o estudiar teología. La palabra letra no se refiere a eso, se refiere exclusivamente a la ley. ¿Cómo queda? Bien claro, pero imposible de entender de otra manera, cómo queda en el versículo 7, o sea, en su contexto. Entonces vimos cómo este texto se saca fuera de su contexto y del contexto general de la palabra, porque como cristianos o como creyentes, el estudiar la palabra es algo importante en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Tenemos múltiples versículos que nos incitan a estudiar la palabra. Tenemos Deuteronomio 28, Josué capítulo 1, Salmo capítulo 1, tenemos el Salmo 119, tenemos las epístolas pastorales que son Tito y Timoteo, el apóstol Pablo incentivando al estudio de las escrituras, y después la multitud de versículos que nos enseñan la importancia de estudiar la palabra, como la frase célebre de Jesús: erráis porque no conocéis las escrituras. Y el segundo error que vimos es alegorizar sin criterio. Dentro de las formas de interpretación está la alegoría mística. ¿Qué es alegorizar? Es tomar una palabra y darle un significado espiritual y no literal del texto. Ahí estuvimos viendo Génesis 3:15, el pacto adánico. Estuvimos viendo su significado textual, literal, y después alegorizamos, ¿verdad? Tomando como referencia lo que hicimos aplicar al matrimonio: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces ahí utilizamos esa frase diciendo que esa enemistad es la causa del pecado entre las parejas. Ahí está hablando Jesucristo, el Dios Trino está hablando sobre las dificultades que hay en la pareja a causa del pecado. Hicimos una alegoría, o sea, una fantasía mística, una interpretación totalmente tomada de los pelos, incorrecta, ¿verdad? De forma irónica, para poder ver el problema de espiritualizar los textos. Y lamentablemente hoy
en día es un sistema que se usa mucho, se usa de forma inconsciente, muchas veces la persona no sabe que está laborizando, pero dice, yo creo, yo entiendo, Dios me habló y me mostró esto, y cuando la persona empieza a exponer el texto te das cuenta que no es Dios, porque el texto no está diciendo eso, ni el contexto general bíblico está diciendo lo que el hermano o la hermana está queriendo aplicar a ese versículo o a ese texto. El tercer gran error que vimos es interpretar por experiencia subjetiva. Es cuando yo he experimentado algo por años e interpreto todos los textos con mi experiencia. A través de mi experiencia yo interpreto el texto. Yo he practicado esto por años, ¿no? El pensamiento general. Yo he aplicado esto por años, Dios me ha bendecido, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces forzamos al texto a que se alinee a nuestra forma de pensar, a nuestra experiencia. Eso se llama experiencia subjetiva. Y nosotros no tenemos que interpretar la Biblia por nuestra experiencia. La Biblia debe ser interpretada por lo que ella dice. Porque si yo empiezo a interpretar la Biblia por lo que siento o por mi experiencia, corro el peligro de empezar a escuchar más mi corazón que lo que la Biblia me está enseñando o diciendo. Y ahí es un problema muy grande y produce interpretaciones totalmente erróneas, por lo tanto, aplicaciones también erradas. Cuarto punto, ignorar el idioma original. Vimos los tres idiomas que encontramos en la Biblia, hebreo, arameo y griego. Vimos algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo a veces la mala interpretación o la mala traducción del griego o del hebreo o del arameo al español puede traer una mala interpretación. Y ahí estuvimos analizando el texto de 1 Corintios 11, 27 y 29, donde aparece la palabra indignamente, ¿verdad? Anaios en griego, anacrino es discernir, anaios en griego, y es el único pasaje bíblico que encontramos esta palabra. ¿Y qué significa anaios? Significa irreverentemente. Entonces ya no es un contexto de si yo soy digno o no digno de tomar la cena del Señor, sino no como yo la estoy tomando en cuanto a mi propia perspectiva, sino irreverentemente discernir los elementos que tengo delante mío, como el pan y el vino, y no darle el valor espiritual. No hacer un discernimiento de lo que voy a tomar y lo que voy a comer, del sacrificio de Cristo. No hacer esa memoria que está hablando el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, 25. Que es un mandato del Señor. Hacer esto en memoria de mí. Es una orden. Entonces vimos, dentro de su contexto, vimos cómo esa mala traducción o esa incorrecta traducción, no vamos a hablar de mala, vamos a hablar de incorrecto, ¿verdad?, lleva a nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de entender como occidentales, que indignamente está hablando de mi condición espiritual, cuando en realidad está hablando de los elementos, ¿verdad?, que son sagrados, que representan la muerte, el sacrificio de Cristo, que representan el cuerpo y la sangre derramada en la cruz. Cuando tomamos la cena de cualquier manera, sin hacer memoria, sin pasar por nuestra vida el sacrificio de Cristo, sin hacerlo con un corazón agradecido, sin arreglar nuestras cuentas con Él, sin pedirle perdón, ¿verdad? Hacerlo irreverentemente, no discernir lo que estamos haciendo, ahí es cuando estamos fallando. No me habla tanto de mi condición personal, porque todos somos pecadores, como lo dice 1 Juan capítulo 1, sino está hablando del acto de la ceremonia, de valorar con reverencia el pan y el vino por lo que representa y hacer memoria del sacrificio. Entonces vimos como ese versículo en el español dice indignamente,
Y cuando uno lo interpreta sin leer su contexto, porque en el versículo 29 se entiende perfectamente lo que el apóstol Pablo está enseñando con respecto a indignamente, ¿verdad? Sacándolo fuera de contexto, las malas interpretaciones que se hacen del texto. Y por último, hacer doctrina de pasajes oscuros. O sea, cuando hablamos de pasajes oscuros, pasajes difíciles de interpretar o de entender. Y ahí tomamos la parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? Cómo se entiende que Jesús diga a través de la parábola hace amigos por medio de ganancias injustas. Cuando uno va al contexto se entiende perfectamente. Pero siempre aplicando aquellas reglas de interpretación, ¿verdad?, de la hermenéutica. Para la clase de hoy vamos a estar viendo dentro de el método de interpretación, vamos a estar viendo 3 métodos incorrectos, como son el método racionalista, entender todo a través de la razón, el método alegórico místico y el método dogmático. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando de interpretar pasajes según las creencias que me fueron transmitidas por el grupo al cual yo pertenezco, ¿verdad?, en cuanto a la manifestación de mi fe. Los dogmas calvinistas, arminianistas, luteranos, cada congregación trae dogmas que son históricos, que vienen desde tiempos pasados y que han llevado a interpretación de pasajes bajo las creencias, bajo esos dogmas, dependiendo a la congregación y la doctrina que la iglesia tenga. Entonces estaremos viendo hoy eso. Espero que esto haya sido de bendición para los alumnos que estuvieron, poder repasar, para aquellos que no pudieron estar, poder brevemente ver algo de lo que vimos. Que el Señor te bendiga. Si este video es de bendición, no te olvides dejar tu like. Puedes compartirlo para que otros también puedan conocer algo de lo que es la hermenéutica, la interpretación de la palabra, y así de esa manera poder tener más luz al momento de leer la Biblia. Que el Señor te bendiga. Pies, guía mi sendero y en ti me sostendré. Eres verdad eterna, roca de mi ser. En tu amor encuentro paz y libertad. Cada página habla del cielo y su perdón. Corrige con ternura, enseña compasión. Con paciencia santifica mi corazón, renovando mi fe, avivando mi pasión. Es palabra viva, lámpara a mis pies,